una decisión prematura o por motivaciones incorrectas puede, puede frenarnos y puede llevarnos a un lugar donde no quisiéramos estar. Entonces, hoy quiero que veamos el caso de un hombre en la Biblia que tomó ciertas decisiones y aprendamos de él. Y les voy a compartir como 5 pasos que bíblicamente Dios, como que en estudio de la palabra, los he visto para tomar decisiones, para esos momentos en los que no sabemos qué hacer, que de verdad es como pasó algo inesperado, teníamos un plan y hubo cambios, ¿no es cierto? Hubo factores que están generando incertidumbre y que es difícil saber cómo proseguir. Entonces, el hombre que les voy a hablar hoy es Abraham. Abraham aparece en la Biblia cuando tenía 75 años. Él estaba con su esposa Sara, quien era estéril, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden, Sara no podía tener hijos y ya Abraham tenía 75 años, entonces también eran de una edad avanzada, por más de que en esa época vivían muchos más años. Y también vivían con su sobrino Lot. Y un día Dios se le aparece a Abraham y le dice lo siguiente: deja a tu pueblo y a tus familiares. Entonces, esto es lo primero que Dios le dice, como que deje a los que están alrededor de él y vete al lugar que te voy a mostrar. Le da una instrucción de dónde seguir. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Entonces, aquí vemos una promesa de Dios, de decirle que lo iba a bendecir, que iba a formar una gran nación con él. Y recuerden, para él esto era algo como, no puede tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque no tengo hijos. Entonces es como que Dios les diga, los voy a, no sé, a llevar a un lugar que ustedes ni conocen, voy a hacer algo grande, que nadie jamás ha visto con ustedes. Pero que tienes que dejar a tu pueblo y todo lo que está alrededor de él e irse a un lugar que le iba a mostrar. Y era una incertidumbre, porque era un lugar, Dios no le dice qué lugar exactamente, le dice, yo te lo voy a mostrar. Entonces, hay veces Dios hace eso con nosotros. Nos guía, pero no nos da como todos los pasos que nosotros quisiéramos tener. Y Abraham efectivamente obedece. Él se va con Sara, su esposa, con su sobrino Lot, a ese lugar. Y en ese lugar, ¿qué pasa? Cuando estamos caminando con Dios, empiezan a haber dificultades. Entonces, en el caminar con Dios, de Abraham con Dios, hubo como 3 ejemplos que quiero que analicemos, 3 situaciones a las que él se enfrentó. La primera, hubo hambre, hubo falta de provisión. También hubieron conflictos interpersonales. Él tuvo ciertos conflictos con Lot, su sobrino. Y después también hubo problemas al interior del hogar con Sara. Ya los vamos a analizar cada uno. Pero quiero que pensemos que esas son cosas que pueden afectar nuestra vida también. Y que por eso son choques externos que pueden suceder en nuestra vida y a veces no sabemos cómo reaccionar a ellos. Por ejemplo, ahorita pueden haber falta de provisión. Algunos han perdido el trabajo, a otros les han disminuido las horas o los salarios, han habido recortes salariales, otros de pronto han tenido mayores gastos de los presupuestados y esto ha generado como un estrés financiero, como qué voy a hacer ahorita, cómo hago para sustentar a mi familia, para las necesidades que tenía, para los proyectos que quería hacer, qué debo hacer ahí. Entonces, eso fue una situación que Abraham tuvo, pues, en su tiempo con hambre, que no hubo hambre en la tierra en donde él estaba, en nosotros, con pérdidas de trabajo, con situaciones financieras que de pronto llegan a nuestra vida y hay incertidumbre de cómo seguir. Si perdí el empleo, ¿qué voy a hacer ahora? Si hay mayores gastos, ¿cómo suplo esa necesidad? Lo segundo, también nosotros podemos tener conflictos con personas y a veces es difícil restaurar una relación o saber qué hacer cuando hay un conflicto con un amigo, cuando hay un problema con alguien del trabajo o incluso con alguien de nuestra familia y no hay como una respuesta clara de cuál sería la mejor forma de solucionar el problema. Entonces, son choques a los que nosotros también nos vemos expuestos y a veces genera como lo primero que veíamos, como una mente que está abrumada
porque no sabemos qué hacer, o puede que estemos viviendo las tres cosas conjuntos, problemas financieros, problemas familiares, problemas con amigos, con relaciones, y uno es como, Dios, ¿qué hago? Se siente abrumado porque no sabe qué hacer. Entonces, vamos a mirar cada uno de estos, a desglosarlos un poquito. Entonces, perdón. ¿Qué pasó lo primero? Espérense un segundito anterior. Dice, les pido acá disculpas porque no sé por qué se corrió, pero se los voy a contar lo que dice este versículo, que está en Génesis. Dice que hubo hambre en la tierra. O sea, Abraham siguió a Dios y se fue a la tierra de Canaán. Pero dice que hubo hambre ahí y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Dios le había dado un lugar a Abraham para ir, pero hay hambre y hay una situación difícil y él decide mudarse a Egipto. Después, ¿qué pasa? Cuando están llegando a Egipto, él mira a su esposa y dice, Sara, tú eres muy bonita, ¿qué vamos a hacer contigo? Vamos a ir a una tierra donde el faraón y los amigos del faraón, todos los sirvientes de Egipto pueden decir que tú eres muy bonita y que te van a querer llevar al palacio. ¿Qué voy a hacer? Entonces, él le dice, hagamos un trato, di que tú eres mi hermano, para que me vaya bien a mí y no pase nada. ¿Qué significa eso? Que Abraham estaba diciéndole pues a Sara que no dijera que era su esposa, por si el faraón o alguno de ellos la veía muy hermosa y la querían llevar a la casa de él. Efectivamente, acá hay una medio mentira. ¿Por qué? Porque Sara pues y Abraham sí eran hermanos, eran medio hermanos, pero Abraham estaba ocultando que Sara era su esposa. Entonces, esta situación difícil de Abraham, de verse sin provisión, de ver que tiene una familia, tiene unas personas a que alimentar, lo lleva a tomar de pronto una decisión prematura de ir a Egipto. Y Egipto es un lugar en la Biblia que espiritualmente se muestra de cómo querer ir al mundo, de querer solucionar nuestros problemas de acuerdo a lo que el mundo nos dice, no de acuerdo a lo que Dios. Es como alejarnos espiritualmente del camino del Señor. Cada vez que en la Biblia se menciona la palabra Egipto, es a eso, al sistema del mundo y como al mundo es a la esclavitud. Entonces, esta decisión de Abraham es importante porque él de pronto en ese momento no se le olvidó la promesa que Dios le había hecho en sus propias fuerzas, pensó que lo mejor era ir donde podía asegurar comida. ¿Y cuántas veces nosotros no tomamos decisiones así, de acuerdo a nuestra propia prudencia, a lo que en nuestros ojos es lo mejor, pero no necesariamente es lo mejor de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho? Y vemos también que él mintió. Él llegó y le dijo pues a Sara que dijera que era su esposa para que les fuera bien a los dos, para que no lo mataran. Una decisión lleva a otra decisión. Y vemos acá que mentir, así sea una mentira que de pronto, pues, no, pues una mentira blanca, una mentira piadosa, no pasa nada. No, eso es en contra de los principios de Dios. Entonces son como alertas que uno dice, no, si tengo que hacer esto, es una mentira, ir contra algún principio bíblico, ya hay como una alerta roja que nos dice que esa decisión no es la mejor de todas, que ese camino no es el más apropiado. ¿Y qué vemos detrás del corazón de ellos? Hubo temor y hubo egoísmo, temor por perder lo que tenían, porque en la tierra donde estaban no hubiese comida, no poderse alimentar, no poder sobrevivir, y pues egoísmo de Abraham de pensar en él y no pensar en su esposa. O sea, aquí imagínense que como que a uno le diga, no, pues váyase usted con otro, con otra persona, y como que él no pensó si ella quería, que implicaba eso. Fuera de todo, Dios le había hecho una promesa de tener descendientes, o sea, de tener hijos. ¿Qué hubiera pasado si Sara termina con Faraón y terminan allá? Pues toda la promesa que Dios había hecho iba a estar como en riesgo. Pues digo en riesgo porque Dios tiene todo bajo control. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Para evitar mayores complicaciones, Dios mandó plagas para Faraón. Y ahí fue cuando Faraón se dio cuenta de que Sara era esposa de Abraham. Y le dijo, ¿sabe qué, Abraham? Váyase de acá. Tome todas las riquezas que usted ha acumulado en Egipto, los siervos que tiene acá, pero por favor no esté más en Egipto porque usted lo que está trayendo aquí son plagas.
darme usted su mujer como para que yo estuviera con ella, entonces no. Entonces vemos que es una decisión que generó unos resultados negativos, ¿no es cierto? Porque Abraham se apartó de Dios durante ese tiempo en Egipto. Nosotros hace un tiempo Adolfo nos contaba que Abraham hacía altares donde iba. Y en la Biblia no mencionan que Abraham haya hecho un altar en Egipto. Entonces su relación con Dios de pronto estaba como un poco fría y fuera de todo hubo un juicio sobre Faraón. ¿Se acuerdan lo que Dios le había dicho a Abraham? Que iba a ser de bendición. Pues en este momento Abraham, en vez de ser de bendición para él, donde estaba yendo, por estar yendo en contra como de los preceptos de Dios, estaba generando era un juicio. Entonces vemos acá una decisión prematura que muchas veces nos puede también ocurrir a nosotros. En una situación complicada, que vemos la decisión que de pronto es más atractiva para nosotros, pero sin consultarla con Dios y sin recordar las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida. Pero veamos otro caso en donde las cosas se mejoran. Entonces, Abraham y Lot y Sara y todo el combo salen de Egipto y vuelven otra vez hacia la tierra de Canaán. Y entonces, ¿qué pasa? Que como cada uno tiene muchas riquezas, empieza a haber un conflicto interpersonal entre ellos por todas las riquezas que tienen. Y sobre todo, no tanto entre Lot y Abraham, pero entre los pastores de ellos. Empiezan a pelearse. ¿Por qué? Porque quieren cada uno como su pedazo de tierra. O sea, aquí como las personas, mis compañeros de allá de la oficina, muchos viven en casas con muchos roommates y pelean por el lugar de donde entra mejor la conexión, de donde tener la reunión. Entonces ellos empezaron a tener como esos conflictos de tierras. Quiero que leamos cuál fue la decisión de cada uno. Entonces, no sé, si Katy Peña me ayudas a leer, ¿lo puedes ahí leer? Si lo, porfis. Sí, señorita. ¿Todo? Gracias. Sí, porfis. Entonces dice, entonces Abraham dijo a Lot, tú y yo no debemos pelearnos, ni tampoco mis pastores y tus pastores, pues somos parientes. Hay tierra para todos, te ruego que te vayas a otra región. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda, pero debemos separarnos. Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín del Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot eligió todo este valle y se fue hacia el este. Así Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir en las ciudades del valle del Jordán, cerca de Sodoma. La gente de ese lugar era muy mala y cometía muchos pecados contra Dios. Entonces, acá vemos otra situación. Ya Abraham estaba en la tierra, dicen que ya había construido un altar a Dios, estaba otra vez en su relación y empiezan a haber conflictos, ¿no es cierto? Y a mí esta respuesta de Abraham me gusta mucho porque él es muy pacificador. Y ante este problema, él confía en Dios en este momento y le dice a Lot, mira, no te preocupes. Si tú te vas a la derecha, yo cojo la izquierda. Si tú decides la izquierda, yo cojo la derecha. Entonces aquí Abraham nos está dando, es una lección de confiar en Dios, de saber que no es lo que sea llamativo a nuestros ojos, sino lo que Dios ha dicho a nosotros. Entonces él en ese momento, él ya se acuerda de las promesas que Dios le ha hecho. Entonces él es generoso y deja que Lot escoja la tierra. En otro momento, Abraham pudo haber reaccionado por emociones y pudo haberle dicho a Lot, no me moleste, váyase usted, ¿no es cierto? O sea, váyase para el otro lado, déjeme quieto acá, o hubiera podido, no sé, también tratar mal a los pastores que se estaban peleando entre ellos, pero no, Abraham fue muy pacificador. ¿Cuántas veces nosotros, esa es nuestra reacción? Confiar en Dios y llevar paz a donde estamos y dejar como la pelea en manos de Dios, el resultado. Pero uno muchas veces, no, pero Dios me ha dicho, pero esto es mío, esta posesión es mía, y como que se aferra a esas cosas y a su orgullo y puede generar el mayor conflicto. Pero Abraham, por el contrario, fue generoso y dejó como que confió en Dios.
que Dios le había dicho que le iba a dar una tierra en donde le iba a bendecir. Entonces digo como, bueno, Lot, tranquilo. Por el contrario, Lot, ¿qué hizo? Fue lo que él vio, lo que a sus ojos fue llamativo. Vemos que dice que era la que estaba cerca del Jordán, del río, y fuera de todo era tan hermoso como el Edén y era fértil como Egipto. Ellos ya habían estado en Egipto, ¿se acuerdan? El mundo. Entonces es como otra vez, como algo que es bonito a nuestros ojos, que nos da de pronto prestigio, que nos da mayor posición, ¿no? Es que esta decisión me hace ver mejor ante los demás. Y eso fue lo que él hizo. Se dejó llevar por sus ojos. Y vemos las motivaciones de los dos un poco diferentes. Por Abraham fue de acuerdo a las promesas de Dios, de acuerdo, confiando en lo que el Señor le había dicho a él y buscando un bien común, buscando lo que era mejor para los dos y no su propio bienestar. Mientras que lo tuvo codicia y buscó lo que para él era mejor. Y dijo, no, ¿qué tal que haya, no, pues no lo dice la Biblia, pero pudo haber pensado como, no, ¿qué tal que haya otra vez hambruna? Yo mejor me cojo la tierrita que se ve como mejor. Me cojo la tierrita donde hay como que mis vaquitas, mis rebaños, voy a tener mejor frutica y voy a alimentarme, como asegurándose sus cosas. Mientras que Abraham sí fue tranquilo. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Ahí nos lo dicen. Por un lado, Abraham se quedó a vivir en la tierra pues prometida y después Dios le reafirma la posición, le dice que todo lo que fuera a mirar, que todo lo que tocara la luz era de él y de sus descendientes. Lot, por el contrario, se acercó a Sodoma, que era la ciudad que dice que la gente iba en contra de los principios de Dios. Lo que hizo Lot fue cada vez irse alejando más de Dios. ¿Por qué? Por el afán del mundo, de tener más, de lo que fuera mejor para él. Y Sodoma después fue destruida. Abraham, bueno, antes de que fuera destruida, Lot fue secuestrado, qué pena. Y hubo serias consecuencias para la vida espiritual de Lot por haberse alejado en ese momento, mientras que por Abraham fue esos actos de fe que empezaron a reafirmar su relación con Dios. Y el último que quiero que veamos era con Sara. Ya habían pasado 10 años de vivir en Canaán y, ¿se acuerdan? Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo, o sea, no iba a ser como el descendiente, porque un día Abraham le dijo que quién se iba a quedar con todos sus bienes y Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Pero dice que Sara aún no había podido tener hijos. Como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, ¿se acuerdan? Egipcio, cuando se fueron para Egipto, pues de ahí trajeron una esclava. Y miren la decisión de hace 10 años, la repercusión que tuvo ahorita. Y le propuso a su esposo, Abraham, como Dios no me deja tener hijos, o sea, le está echando la culpa a Dios, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será como mío. Y Abraham estuvo de acuerdo. Entonces ven acá el afán, cuántas veces el afán y el querer las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo puede hacer que tomemos decisiones equivocadas. Vemos que Sara le pidió a Abraham que, no sé por qué no, le pidió a Abraham que tuviera un hijo con Agar, su sierva, y Abraham aceptó. O sea, Abraham, listo, le hizo caso a su esposa. Se les olvidó que Dios les había dicho de nuevo, como que otra vez las promesas a veces se nos olvidan muy fácilmente, que Dios le había dicho que iba a tener un hijo y pues que iba a ser de su descendencia, y Dios en ningún momento le dijo que fuera con Agar. Pero hay veces nosotros como que queremos hacer atajos y como que queremos interpretar a Dios. Entonces, en vez de confiar en el tiempo de Dios, Sara decidió hacerlo a su manera. Y hay algunas ocasiones en que la incertidumbre, el esperar, nos hace hacer eso, empezar a buscar soluciones propias. Empezar a decir, no, es que yo creo que Dios, no es que como Dios no dijo con quién iba a ser la mamá de ese niño, pues yo creo que esta es la solución. En vez de irle a preguntar a Dios, gusta esperar. Y esperar en Dios es difícil.
sujetarnos al tiempo de Dios, a la forma de Dios, no es algo sencillo. Pero en momentos de incertidumbre, en momentos en que no sabemos qué hacer y no vemos la dirección clara, es confiar en el tiempo de Dios, porque Dios quería glorificarse, pero en ese momento era mayor el deseo de Sara de ser mamá que de ver la gloria de Dios. Y hay veces que nosotros podemos caer en eso, que sea mayor nuestro plan, nuestro afán por tener algo, que dejar el resultado en las manos de Dios y confiar en Él. Y eso trajo como resultado mayores conflictos familiares, puesto que cuando Agar quedó embarazada, empezó a tratar mal a Sara, entonces entre las dos señoras se empezaron como a pelear. Fuera de todo, cuando nacieron los niños, cuando nació Ismael, que es el hijo de Agar, y después nace Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y Sara, Ismael también empieza a pelear con Isaac. Entonces, querían solucionar un problema familiar, pero trajeron más. Y fuera de todo, si vemos ahorita, pues parte del conflicto en el Medio Oriente, porque del pueblo árabe viene Ismael y el pueblo israelí viene de Isaac, se ve reflejado ahí. Entonces, imagínense cuántas generaciones después. Entonces, por eso es importante nosotros ponerle atención a nuestras decisiones y más aún en tiempos de incertidumbre. Entonces, hoy les quiero dar 5 pasos para que nosotros tengamos en cuenta en esos momentos que nos podamos encontrar sin saber qué hacer. Y el primero es hacer una pausa, respirar profundo y tranquilizarnos, porque eso hace que nuestras emociones se bajen, que nosotros no pensemos de una, que no reaccionemos de una, que no controlemos nuestras emociones y nuestros como sentimientos, porque hay veces queremos reaccionar inmediatamente y eso puede generar problemas. En Jeremías nos dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces nosotros no le podemos hacer caso al corazón, porque un día podemos tener rabia, odio, dolor hacia una situación y reaccionar de esa manera. Pero al otro día podemos tener alegría, euforia, porque nos gustó más el trabajo, porque estamos conociendo nuevos amigos, porque esta ciudad parece muy chévere y tomamos una decisión prematura. Entonces, es bueno que nosotros hagamos una pausa para bajar las emociones, no pensar, no reaccionar con el cerebro caliente, porque no es bueno tomar decisiones que son permanentes, pasos que van a ser permanentes sobre una emoción que es temporal y que es cambiante. Entonces, respirar es lo primero. Y es a veces difícil. Lo segundo es recurrir a la palabra de Dios. La Biblia es nuestro manual de vida. La Biblia cada día tiene algo nuevo para nosotros, sino que a veces pensamos que no es así. Entonces decimos, no, pero la Biblia, si yo tengo un problema en el trabajo, ¿cómo me va a solucionar la Biblia eso? ¿Cómo la Biblia va a solucionar lo que va a pasar en la pandemia? ¿Qué me va a decir? O sea, la palabra, no sé, pandemia sí puede estar, pero hay palabras que de pronto ni siquiera están en la Biblia. Entonces, ¿cómo me va a ayudar? Pero tenemos que confiar cada día en la dirección de Dios. En Salmo 119, 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué significa esto? Que Dios va iluminando nuestro camino. Cuando todo es oscuro, cuando de pronto no podemos ver salida, Dios es nuestra luz y Él va abriendo ese camino. Entonces, por eso es importante que nosotros, y que sea constante, que no sea algo que suceda una vez y ya, o sea, que tenemos un problema, entonces yo tengo una dificultad hoy, abro la Biblia y dice, Judas se suicidó, entonces, ¿qué significa eso? No, por eso la Biblia toca leerla constantemente y preguntarle a Dios sobre nuestra situación particular. Miren el Salmo 143, 8, que dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hasta Dios. Hazme saber el camino por donde debo andar, porque a ti me he elevado mi alma. Dios, nosotros le debemos pedir eso, Señor, muéstranos el camino. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros es el que diariamente nos va revelando esa palabra, nos va ayudando a aplicarla en nuestra vida.
nos va poniendo esas impresiones en el corazón de cómo actuar. Esa es la clave, leer la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, que Él interprete para nosotros y sea esa lámpara en nuestra vida. Entonces eso es muy importante, que sea algo constante para nosotros el recurrir a la palabra de Dios. Lo tercero es analizar nuestro interior, y para eso es mirar cuál es nuestra motivación. ¿Por qué queremos nosotros hacer cosas? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que está guiando nuestra vida? Si es el ego, si lo que nosotros buscamos y estamos estresados en tiempos de incertidumbre es porque no tenemos una posición, porque hay una escasez y no podemos comprar lo que quisiéramos. Entonces, ¿qué es lo que está llenando nuestra vida? ¿Qué es lo que guía nuestras decisiones? Si es simplemente adquirir más, tener mayor posición, tener mayor prestigio, o también lo que veíamos con Sara, si queremos buscar atajos, si nuestra motivación son las cosas fáciles, queremos todo rápido y de manera fácil, o buscamos agradar a otros y por buscar la aprobación de otros estamos en esa constante búsqueda que nos aleja de Dios y que nos hace como tomar decisiones que son para agradar a otros. Entonces, ¿se imaginan que Jesús hubiese agradado a Pedro cuando Pedro le dijo, no, no mueras, no vayas a la cruz, maestro? Entonces nuestra vida no puede ser basada en eso, no puede ser basada en deseos egoístas, de alimentar nuestro ego y de buscar la aprobación de otros. Y lo otro también es qué pensamientos y cuáles temores tenemos en nuestra mente, que estamos alimentando nosotros. Por eso el segundo paso era recurrir a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea lo que alimente nuestra mente, no los temores y pensamientos de fracaso, temor al futuro. ¿Cuántas veces no temor de qué tal que sí, si llega a pasar lo siguiente? Y son simplemente suposiciones de cosas que pueden pasar en el futuro, pero puede que no. Entonces, tenemos que hacer una introspección de qué está llegando a nuestra mente y con la palabra de Dios empezar a quitar esos temores. ¿Qué dice Dios de el temor al futuro, temor al fracaso, temor a que los demás no nos quieran, temor a perder algo, a soltar? Y el cuarto es evaluar nuestras alternativas. En este paso es importante que nosotros empecemos a mirar qué alternativas tenemos y buscar la información para determinar ventajas y desventajas. Entonces, una vez ya pasamos por esa introspección, sabemos qué temores teníamos, qué hay en nuestro corazón, podemos empezar a tener una balanza más objetiva, porque si no, antes podemos poner en los pros, puras emociones de euforia, de felicidad, de gozo, de que todo va a estar bien, pero en la parte cons, puros temores. Entonces eso no es objetivo. Es empezar a evaluar que cada decisión que nosotros tenemos tiene costos. E incluso no decidir es una decisión. Entonces muchas veces porque a veces como que nos abrumamos y preferimos no hacer nada y eso también acarrea un costo. Y también preguntar a otros. En la Biblia nos dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Preguntar a personas y qué opinan del tema, qué consejo nos dan, pero todo a la luz de la palabra de Dios, porque siempre es muy importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Esta alternativa rompe con algún principio de Dios o glorifica a Dios? Así sea una mentira, desde lo más pequeñito, rompe con algún principio de Dios y eso es lo que nos da una alerta a nosotros de cómo seguir. Entonces veíamos, tenemos que hacer pausas en nuestra vida, recurrir constantemente a la palabra de Dios, a hacer un análisis de lo que está pasando en nuestro interior y evaluar lo que tenemos alrededor, pero no podemos controlarlo todo. El quinto paso es descansar en Dios. Nosotros no podemos tener control de todas las circunstancias, de todas las decisiones. No podemos estar 100% seguros de que ese paso es el adecuado y nada
y todo lo tenemos premeditado y todo va a pasar de acuerdo a nuestro plan, porque no lo controlamos todo. ¿Quién se iba a imaginar hace 6 meses que va a haber una pandemia y que vamos a estar encerrados? Yo creo que no lo imaginamos, incluso que hace 6 meses ya empezaba, pues ya en China se había dado los primeros casos de coronavirus, pero no alcanzábamos a dimensionar ese efecto. Es muy difícil que nosotros pronostiquemos, que todo lo tengamos bajo control, que todas nuestras decisiones estén 100% aseguradas. Por eso debemos descansar en Dios. ¿Y por qué? Porque Él es el que todo lo sabe. Dios tiene todo bajo control. Sus propósitos son eternos. Él conoce nuestro futuro mejor que nadie. Él tiene tiempos perfectos y Él nos ama con amor eterno. Y eso es lo que nos debe dar seguridad, de que cuando nosotros damos pasos de fe, cuando damos pasos conscientes de saber las ventajas, las desventajas, mirando que no haya temores en nuestra vida y avanzamos en pos de lo que Dios tiene para nosotros, sabemos que ya el resultado está en las manos de Él. Puede que las cosas no salgan tal cual como las planeamos, pero confiamos en aquel que sabe lo mejor. Abraham hizo eso cuando el primer paso que él dio, cuando Dios le dijo, ve a la tierra que te mostraré, él dio ese paso y hubo diferentes dificultades y en cada uno respondió de diferentes maneras. Y en una escogió la tierra, dijo, yo confío en Dios, yo sé que independiente de la tierra que me toque a mí, Dios me va a bendecir a mí. Independiente del lugar donde estemos, Dios nos bendice, porque las bendiciones están dentro de nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo. Nosotros vamos a otros lugares a bendecir. Entonces, por eso tenemos que confiar en Dios, en sus planes y que Él todo lo tiene bajo control. Quiero compartirles 3 versículos que me gustan mucho sobre la guía y el descanso de Dios. El primero, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti he fijado mis ojos, dice en Salmos 32:8. Miren lo bonito del Señor, Él dice, te haré entender. Cuando no sepan qué hacer, pídanle a Dios sabiduría, porque Él dice que nos la va a dar y que nos va a mostrar ese camino para el cual seguir. Entonces debemos descansar en eso. Y ustedes me van a decir, pero Dios, ¿cómo nos va a hablar? Yo les decía, la Biblia y el Espíritu Santo. Y miren lo que dice acá. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ellas me siguen. Jesús es nuestro buen pastor. Nosotros somos sus ovejas. Somos vulnerables a perdernos, a no saber por dónde seguir. Las ovejas no saben dónde están los pastos verdes, dónde está la comida, las ovejas no saben nada. Y el pastor es el que las guía. Y miren lo que dice Jesús, ellas oyen mi voz. En momentos de confusión, en momentos de no saber dónde seguir, recuerden eso y díganle, Señor, yo escucho tu voz, porque tu palabra lo dice, de que yo escucho tu voz. Y finalmente, si por algún momento hemos cometido decisiones basadas en temores, en emociones, no hemos escogido, ¿saben qué es lo que dice el Señor? Que todas las cosas ayudan para bien. Dios es fiel y misericordioso y sus misericordias se renuevan cada mañana. Todas las cosas ayudan a bien. Dios tiene esa capacidad de hacernos volver a su camino. Miren lo que pasó con Abraham. Dios no le quitó la promesa a Isaac, del hijo, así él decidiera tener a Ismael. Dios no lo dejó en Egipto. Dios lo volvió a traer y le dio la tierra. Dios es fiel para con nosotros. Si en momentos determinados creemos que hemos tenido una mala decisión y ahorita es como, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Es buscar la sanidad del Señor y saber que Él nos restaura y saber que Él encamina hacia su bien. Entonces eso era lo que les quería compartir hoy, que tengamos en cuenta eso. En momentos de dificultad, en momentos de incertidumbre que no sabemos qué hacer, tomemos una pausa, recurramos a la palabra de Dios, analicemos nuestro interior, evaluemos las alternativas que tengamos. Si no vemos ninguna, pidámosle a Dios que nos muestre. Y finalmente, descansar en Dios. Y esa es la clave para todo. Descansar en el Señor. Y el descansar es de verdad estar tranquilos. Que nuestra mente, que nuestro corazón estén enfocados en Él
y no en una angustia, en una ansiedad por querer controlar una situación que está en las manos del Señor. Entonces, quiero que ese es el tema de hoy. Quiero que piensen y reflexionen un poco en qué estos pasos de pronto nos hace falta mejorar, cuáles de pronto somos muy buenos para mirar pros y cons, pero de pronto hay mucho temor en nuestra vida que no nos está dejando avanzar. Pronto nos falta buscar más la palabra de Dios, o de pronto nos hace falta simplemente tirarnos en los brazos de papá Dios y descansar en Él.